Hermanos, quiero comenzar diciendo que la familia es una idea de Dios. Fue Él quien pensó en la familia, quien la creó, quien la diseñó. El libro de Génesis, en el capítulo número 1, dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y luego más adelante dice: y los hizo mujer y hombre. Desde el momento en que Dios creó tanto al hombre como a la mujer, era con el propósito de que ellos pudieran unirse y formar una familia. De tal manera que cuando Dios dijo que haré al hombre a mi imagen y semejanza, se estaba refiriendo a que tanto el hombre como la mujer sería el portador, los portadores de la imagen de Dios. Y desde este punto de vista, podemos decir que desde sus orígenes, desde que la iglesia, desde que la creación de Dios arrancó, desde que Él creó a los primeros seres humanos, había un propósito, y era que ellos fueran como la expresión de lo que Dios era en sí, en su naturaleza. De la misma manera que Dios es uno, al crear hombre y mujer, Él mismo estableció de que el hombre dejaría a su padre y a su madre, se uniría con su mujer, y dijo el Señor: serán una sola carne. Entonces tenemos que dos personas que provienen de familias diferentes, que uno es hombre, la otra es mujer, y que además de eso no hay entre ellos ninguna relación sanguínea, se unen a través del matrimonio, y de esta forma es como llegan a ser uno, una sola carne, dice la Escritura. Esto está expresando lo que es la naturaleza de Dios, porque sabemos que Dios es una Trinidad. Él es tanto Padre como Hijo, como Espíritu Santo. Y sin embargo, los tres comparten la misma unidad de la deidad, la misma naturaleza divina le corresponde a cada una de las personas divinas. Entonces, de igual manera ocurre con el ser humano cuando establece el matrimonio. Aunque son dos, llegan a ser una sola carne. En el caso de Dios son tres personas que llegan a ser un solo Dios. Entonces, de alguna manera, el matrimonio es parte de la manera como Dios se está reflejando a través de la familia. Entonces, uno de los propósitos de la familia es poder reflejar la naturaleza de Dios, la imagen de Dios. Y además de eso, cuando hombre y mujer se unen en el lazo del matrimonio, luego habrán de venir los hijos, las hijas, y se comienza a dar ahora una relación de padres a hijos. Pero esta es la misma relación que eternamente existe entre Dios el Padre y su Hijo Jesús. Jesús le llama a Él mi Padre, se dirige a Él como su Padre, quien lo envió, quien le enseñó todas las cosas, quien le dio el poder de dar vida a otros. Y por su lado, el Padre habla del Hijo diciendo que es su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Nos invita a que lo oigamos a Él. Entonces, la misma relación que se da dentro de la divinidad entre padre e hijo es la relación que se da dentro de la familia entre los padres y sus hijos. Por todas estas características que estoy mencionando, es que la familia llega a ser la imagen de lo que es Dios mismo. De tal manera que en la familia lo que tenemos es unidad, tenemos amor de los unos hacia los otros, y tenemos también una relación que se establece. Primero, es una relación de esposos entre el hombre y la mujer. Luego vienen las relaciones de como padres hacia sus hijos, y a la inversa, de sus hijos hacia los padres. Esto nos está hablando del Dios, que Dios es relacional.
Dios no es un ser distante que se oculta en las nubes del cielo y del que nosotros no sabemos mayor cosa. Al contrario, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, precisamente así comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Lo interesante de este pasaje o de esta introducción a Hebreos es que está diciendo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Entonces Dios es alguien que busca la relación. Siempre se está comunicando. Dios no guardó silencio, sino que Él nos habla muchas veces, dice el versículo, y de muchas maneras, no únicamente de una forma, sino que de muchas maneras. Y en el presente dice, nos habla a través del Hijo. Así como en el pasado nos habló a través de profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Entonces tenemos a un Dios que es muy relacional, un Dios que está en continua comunicación con nosotros. Y todos sabemos que uno de los elementos fundamentales para que una familia pueda marchar bien es el tema de la comunicación. Toda dificultad, toda carencia que se pueda dar dentro del hogar puede ser resuelta si hay una adecuada comunicación. Entonces, la familia fue creada y funciona cuando reproduce la imagen de Dios, porque ese fue el propósito de Dios. Él lo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, eso quería él, que su imagen fuera reflejada en el hombre, y dice, mujer y hombre los hizo. Es decir, que ahí la palabra hombre está usada no en el sentido del género masculino, sino que está hablando de la humanidad. O sea, hombre entendido como la humanidad, desde la creación hasta el momento presente. Entonces, ese es un propósito de la familia, que ésta pueda ser un reflejo de la imagen de Dios. En segundo lugar, hermanos, otro propósito por el cual Dios creó la familia es que la familia se convierte en el medio más efectivo por el cual la fe se transmite de una generación a otra. De eso acabamos de leer el versículo en Deuteronomio 6, donde después que el Señor les ha entregado su ley al pueblo, les pide lo que hemos leído. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está hablando de una transmisión de la palabra, de las enseñanzas de Dios que debían ir de los padres hacia los hijos. Entonces Dios le está pidiendo a su pueblo que ellos puedan enseñar a sus hijos, que cuando vayan por el camino, háblale de mi palabra. Al levantarse, háblale de mi palabra. Cuando se sienten a comer, háblale de mi palabra. El objeto es el poder transmitir la fe de una generación a otra. Hay un libro de reciente publicación que se llama Familias y Fe. Cómo la religión se transmite de una generación a otra. Es el subtítulo del tema. Y este es un libro muy interesante porque es el resumen de un estudio que se ha venido realizando por más de 60 años en los Estados Unidos con relación a ese tema de por qué los niños, bueno, habla realmente, son ya 4 generaciones, porque hace 60 años ese estudio comenzó. Entonces, en 60 años ya son 4 generaciones las que han pasado. En algunos casos hay ya una quinta, pero están muy pequeños estos niños. Pero en todos los casos anteriores se ha podido constatar de que hay una transmisión de la fe de padres a hijos. Y a pesar de que el mundo ha cambiado bastante en los últimos 60 años, no obstante,
es casi una constante. Hay variaciones porque ha habido épocas, algunas décadas, en donde esa transmisión de la fe se debilitó. Por ejemplo, en la década de los años 70. Pero luego hay otros momentos, otras décadas, donde se vuelve a recuperar lo que antes tenía. De tal manera que sacando un promedio, resulta de que la transmisión de la fe de los padres a los hijos es una constante a lo largo de estos últimos 60 años. Pero cuando este estudio profundiza sobre cuál es la razón, o sea, qué es lo que permite que los padres puedan transmitir su fe a sus hijos, porque hay familias que lo logran, ¿no? Hay una generación que logra que la siguiente generación continúen teniendo fe. Y a veces la tercera, la cuarta generación. Pero hay otros que no, que fracasan en el camino. Entonces, ¿por qué algunos fracasan? ¿Por qué no lograron algunas familias transmitir la fe a sus hijos? Entonces, el descubrimiento del libro es bien interesante y lo demuestra estadísticamente a través de este extenso estudio que, como les digo, ya lleva más de medio siglo. Pero se lo voy a resumir en una frase. Y es de que lo que el estudio demuestra es que la clave en la transmisión de la fe de los padres a los hijos depende del padre. Contrario a lo que nosotros muchas veces tenemos en mente, que pensamos de que la madre es la determinante. Porque la madre como que se enfoca más en los hijos, los anima a orar, está con ellos. Ella se preocupa por si han orado o no han orado. Entonces uno tiene la idea, normalmente es la madre que lleva a los niños a la iglesia. Pero resulta de que a pesar de que todo esto que estoy diciendo es verdad, la madre sola no puede lograr la transmisión de la fe a sus hijos si no es porque el padre, su esposo, está desarrollando el papel que le corresponde. Y eso es lo que demuestra el estudio, que lo determinante es el papel del padre. Entonces, vea qué interesante, porque esto concuerda con lo que el Señor está diciéndole acá en Deuteronomio. Y es de que el padre tenía que enseñar a sus hijos en el camino, en la casa, al salir, al comer, al levantarse, al acostarse. La palabra del Señor, esta palabra que yo te he hablado hoy, primero, guárdala en tu corazón. Cuando tú ya la tengas en tu corazón, enséñasela ahora a tus hijos. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque nos deja ver que el padre, el jefe de familia, tiene un papel decisivo en el tema de la transmisión de la fe de una generación a otra. Y en aquellas generaciones, como les digo, este estudio ya va por la cuarta generación. Demuestra que el paso de una a otra, hasta la cuarta generación, el padre fue el determinante. Y cómo el padre cumple con este papel, lo cumple cuando él mismo está viviendo la fe. Y cuando él se toma la tarea de transmitirlo de él hacia sus hijos, tal como el Señor lo dijo en su palabra. Entonces, ese es otro propósito de la familia. Y es que a través de la familia es donde Dios quiere que la fe sea transmitida de una generación a otra. Muchos padres de familia cometen el error de pensar de que el transmitir la fe a sus hijos es algo que le corresponde a la iglesia. Entonces dice, bueno, si para eso yo llevo a mis niños a la iglesia, para eso yo los envío allá donde están atendiendo a los niños, para que les enseñen. Entonces lo que ellos quieren es quitar su responsabilidad y que sea la iglesia la que esté transmitiéndole la fe a sus hijos. Y claro, la iglesia tiene un papel, como también tiene un papel, sin duda, la madre, como lo hemos visto y se lo he mencionado ya. Pero si el padre está ausente o el padre no tiene un papel protagónico, entonces muy posiblemente la fe no será transmitida a la siguiente generación. Pero decía, es otro de los propósitos por el cual el Señor diseñó la familia. Una tercera razón de por qué Dios diseñó la familia es porque la familia nos permite cuidarnos los unos a los otros.
La familia es un círculo de protección para todos los miembros de la familia. Y eso lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, ya que estamos en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés estableció el mandamiento cuarto, en el cual el Señor dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ahí es un llamado que se le está haciendo a los hijos para que ellos puedan cuidar de sus padres. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor toma este pasaje de honrar a padre y madre, el Señor lo enfoca directamente en el tema del sostenimiento económico. Porque es aquel pasaje donde los religiosos de su época enseñaban que si alguien comprometía su salario como una ofrenda a Dios, entonces quedaba exento de ese mandamiento y podía descuidar a sus padres con tal de darle a Dios sus ofrendas. Pero entonces viene el Señor y dijo, eso que ustedes están diciendo, esos son inventos de hombres. Son tradiciones de hombres y ustedes le dan más importancia a lo que los hombres dicen que lo que la palabra del Señor dice. Pero lo que la palabra del Señor dice, y lo reitera él, es que el hijo, las hijas deben honrar a padre y madre. Entonces ahí tenemos que los hijos cuidan de sus padres cuando han llegado ya a una edad, cuando por razones de salud o por razones de edad ya no pueden ganarse el sustento por sí mismos. Entonces los hijos son los responsables de poder sostener a sus padres. Los hijos están cuidando a sus padres como estos padres cuidaron de ellos cuando eran bebés. Amén. Pero la contraparte de la ley de Moisés de honra padre y madre la da Pablo cuando en su carta a los Corintios él dice, no son los hijos los que deben acumular para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces aquí Pablo está viendo el otro aspecto ahora, y es de que mientras esos padres trabajan y tienen la posibilidad de tener un ingreso, lo que deben hacer es proteger a sus hijos, acumulando, como dice Pablo, para que ellos puedan tener oportunidades de estudio, acceso a la salud, vestuario, de manera que ellos puedan formarse en la vida, llegar a ser adultos, porque será en esa adultez cuando estos hijos van a honrar a padre y madre, como lo dijimos anteriormente. Entonces son como dos momentos en la vida de un hogar, ¿no? Cuando los niños están pequeños, entonces los padres trabajan para ellos, los acumulan para ellos, preparan el futuro para ellos. Pero cuando el tiempo pasa, los padres se envejecen y estos hijos llegan a ser adultos, entonces hoy el Señor dice, tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre porque Él te cuidó. Esta mujer te amamantó. Esta mujer fue la que te vistió, te dio de comer. Entonces, cuando los niños son pequeños, los padres cuidan de ellos. Cuando los niños ya no son niños, sino que son adultos, ellos cuidan de los padres. Y de igual manera, el esposo cuida de la esposa, porque allá en la carta a los Efesios dice que el hombre debe cuidar de la esposa como a su mismo cuerpo. Y dice la escritura, porque nadie nunca dañó su propio cuerpo. Es decir, nosotros no andamos lastimándonos. Al contrario, consideramos mucho nuestro cuerpo. Cuando algo nos duele, nos preocupamos, buscamos la manera de solucionar el problema. O si nos herimos accidentalmente, vemos la forma de cubrir la herida, de buscar detener si hay algún tipo de sangramiento, detener esta hemorragia y buscar nuestro bienestar. Entonces, de igual manera, dice, el esposo debe cuidar de la esposa. A eso me refiero cuando digo de que la familia es un círculo de protección. Entonces, yo sabía que en la vida es una vida de desafíos, es una vida de amenazas, es una vida de problemas. Entonces, la familia es como el círculo donde todos se ayudan porque son familia. Se protegen el uno al otro, se sostienen el uno al otro, se apoyan, se hacen favores, cosas que uno no va a encontrar afuera. Entonces, la familia tiene como propósito
el que nos protejamos los unos a los otros. Otra razón por la cual el Señor estableció la familia o la diseñó, y esta sería ya la cuarta razón, es que la familia se convierte en un testimonio del amor de Cristo. Esto lo podemos ver claramente en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, que es un pasaje muy conocido porque lo usamos con mucha frecuencia cuando hay bodas dentro de la iglesia, presentaciones matrimoniales. Entonces, se lee el pasaje que dice que el hombre tiene que amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia, que la mujer tiene que estar sujeta al hombre así como la iglesia lo está a Cristo. Por lo demás, dice la carta a los Efesios, que el marido ame a su esposa y que la esposa respete a su marido. Pero cuando llevamos ya varios versículos donde se ha venido hablando del esposo y de la esposa, es una porción algo extensa, casi 10 versículos que hablan del tema. Entonces uno cree que Efesios en ese capítulo 5 está hablando sobre el tema del matrimonio. La gran sorpresa es que cuando casi se llega al final de ese capítulo, de repente da un vuelco el pasaje, porque dice, pero esto yo lo digo de Cristo y de su iglesia. Es decir, no está hablando acerca del matrimonio como nosotros leemos el pasaje y como lo utilizamos a la hora de establecer una boda. El pasaje está usando el matrimonio como una figura para mostrar el amor de Cristo. Es lo que dice, todo esto dice, yo lo digo de Cristo y de su iglesia, no lo estoy diciendo del esposo y de la esposa o del matrimonio, lo estoy diciendo de Cristo y su iglesia, que es el tema de Efesios. El tema de la carta de Efesios es la iglesia. Entonces, vea, el matrimonio se convierte entonces en una expresión, en una metáfora, podríamos decir, del amor que Cristo le tiene a la iglesia. Entonces, todos aquellos pasajes que hablan de la relación de Cristo con su iglesia, normalmente están girando alrededor del tema del matrimonio, como cuando Pablo explica que allá en Corintios, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que así como el cuerpo está sujeto a la cabeza, la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Entonces, está tomando la figura del cuerpo, pero lo que sucede es que la escritura en el Nuevo Testamento nos enseña que, pues es Pablo mismo quien lo dice, que la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces ahí tenemos como la cabeza de la cabeza de la cabeza, ¿verdad? La mujer, su cabeza es el hombre, está el hombre, la cabeza del hombre es Cristo, está Cristo, la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, todo termina en Dios, pero note, hay una unidad que comienza con Dios y termina en el matrimonio humano. Entonces, otra vez, la expresión del amor de Dios, del amor de Cristo, viene dado a través de la familia. Por eso es que cuando Jesús relató parábolas como la que nosotros conocemos, como la del hijo pródigo o la del hijo perdido, esta es una parábola que habla del amor de un padre hacia su hijo. Está hablando de una familia, pero obviamente está hablando del amor de Dios, porque la parábola del hijo pródigo está en el Evangelio de Lucas en un capítulo donde todo el capítulo está dedicado a rescatar a los perdidos. Hay 3 relatos. El primer relato es la mujer que pierde una moneda y que la busca. El segundo relato es el que habla el primero es de la oveja perdida, que deja las 99 para buscar a la que se extravió. El segundo es de la moneda perdida y el tercero es el del hijo pródigo. En los 3 relatos hay algo que se pierde. En el primero es una oveja, en el segundo una moneda, en el tercero es el hijo.
Pero cuando pone el ejemplo del hijo, es el ejemplo de la familia, que va a expresar el amor de Dios. Y como ya dije en la primera razón, el mismo hecho de que la relación del padre con Jesús es una relación de padre a hijo, entonces eso está mostrando cómo la familia también es un testimonio del amor de Cristo. Una quinta razón por la cual el Señor estableció la familia es porque es la manera natural cómo se extiende el reino de Dios. Algunas veces nosotros sabemos de esto, pero lo usamos como una broma. Entonces decimos, bueno, cásense y tengan hijos rápido porque queremos más miembros de la iglesia. Lo usamos como una broma, ¿no? De que mientras más hijos tengan los hermanos que se casan en la familia, más miembros tendrá la iglesia. Nosotros lo hacemos broma, pero en realidad es la manera como Dios hace que su reino vaya expandiéndose. Claro, nosotros sabemos de que cada generación tiene que tener su encuentro con el Señor. Es decir, no porque usted es cristiano, sus hijos son cristianos. Ellos necesitan tener su propia experiencia de conversión. Pero como dijimos anteriormente, son los padres los que transmiten la fe. Esa es la porción de Deuteronomio de la cual partimos, ¿verdad? Es la familia, los padres, los que deben enseñar a sus hijos a guardar la palabra. Pero claro, estos hijos vienen por generación natural. Entonces es cierto que a mayor cantidad de hijos hay, entonces el reino de Dios se está expandiendo, y por eso le dije de una manera natural. Porque cuando ya se trata de la cuestión del evangelismo, cuando yo evangelizo a otra persona, es esa expansión del reino, pero es una expansión sobrenatural, porque viene a través del nuevo nacimiento. En cambio, cuando se trata de los hijos, es una generación natural, y luego ellos tendrán que tener la experiencia sobrenatural del nuevo nacimiento. Así es como el pueblo de Israel llegó a ser lo que fue, porque todo comienza con Abraham, un hombre anciano y para colmo casado con una mujer que era estéril. Pero ya sabemos la historia bíblica, le permite tener un primer hijo que es Ismael, luego tienen el segundo hijo que es el hijo de la promesa, Isaac, porque Ismael fue hijo de Agar y no de Sara, la esposa de Abraham, pero Isaac sí ya fue hijo del matrimonio. Y luego cuando Sara muere, Abraham se vuelve a casar y tiene 6 hijos más. Entonces, así es como comienza la descendencia de Abraham. De Isaac nace Jacob, y de Jacob van a nacer sus 12 hijos, de los cuales se van a originar las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cómo es que crecía ahí el pueblo de Dios? ¿Cómo crecía el reino de Dios? A través de la generación natural. Claro, con esto yo no le quiero decir de que hay que tener docenas de hijos, ¿no? Lo que digo es que, aunque sea uno, pero un hijo que usted tenga, uno está expandiendo el reino de Dios de una manera natural. Y así se cumple otro, lo que sería el quinto propósito de por qué el Señor estableció la familia. Finalmente, hermanos, quiero hablar de una sexta razón o propósito que Dios persigue con formar la familia. Y esta razón tiene que ver con la formación del carácter. Dentro de la familia es donde el ser humano tiene sus primeras experiencias de todo tipo. Entonces, es en la familia donde nosotros aprendemos a amar, por ejemplo. Aprendemos a expresar amor y a recibir amor. Pero también es dentro de la familia donde se van a dar problemas, habrán discusiones, porque una familia puede ser muy cristiana, pero sigue siendo humana, no son perfectos. Entonces habrán malos entendidos, cuestiones de inconformidad o de incomodidad.
discusiones. Las discusiones no son necesariamente algo malo, sino que son una gran oportunidad para poder resolver las cosas. Porque una familia puede discutir, o digamos los padres, el esposo discute con la esposa por cualquier tema. Y entonces en la discusión se vuelve un poco acalorada e incluso se dicen algunas palabras que ofenden o a la familia de ella o a la familia de él. Entonces, hubo una discusión y los hijos oyeron. Parece que los hijos están allá en su habitación, parece que los hijos están leyendo algo, pero los niños tienen una capacidad de atención que aunque no estén en el lugar, ellos están escuchando, ellos están captando. Entonces se dan cuenta que hubo una discusión. Pero esto no necesariamente es malo, sino que aquí viene la clave. Cómo estos padres afrontan esa discusión que hubo. Después de unos momentos, que puede ser 1 hora, 2 horas, no sé, pero después de un tiempo, cuando ya se han apaciguado las cuestiones, entonces puede hacer que él se acerca a ella, a su esposa, y le dice, mira, discúlpame por haber discutido contigo, creo de que podemos platicar de otra manera ese tema. Y ella, por su parte, sí, también, discúlpame, que como yo te había enojado, pues también me molesté, y como hablaste de mi mamá, pues yo también hablé de tu papá, pero discúlpame, no volvamos a hacer eso. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que así como los hijos lo vieron discutir, hoy los están viendo construyendo una reconciliación. Y esa es la gran lección. Y esa es la gran ventaja de las dificultades, de los roces, porque estos niños no van a crecer en un mundo perfecto, donde todo es maravilla y donde todo es amabilidad y todo es comprensión. No, van a un mundo que es una selva, es un desafío, donde hay personas que odian, hay personas que mienten, hay personas que son traicioneras. Pero si los padres saben reconciliar correctamente estas diferencias, esas son lecciones que ellos nunca van a aprender. Perdón, nunca van a olvidar. Nunca van a olvidar, las van a llevar para siempre. Eso es más importante que lo que los padres puedan verbalmente enseñarle a los hijos. Porque los padres pueden decirle, mira, para resolver los problemas hay que platicar bastante. Platicando se resuelven los problemas. Pero si los padres no logran resolver sus conflictos, o los hijos ven de que los padres ya llevan 1 semana y no se hablan, 2 semanas y no se hablan, 3 meses y no se hablan. La mamá duerme en la habitación, el papá está durmiendo en la sala. Y son 4 meses, 5 meses. Entonces ellos están aprendiendo un modelo. Y este modelo es que así se resuelven los problemas de la vida. Cuando yo tengo un problema, lo que tengo que hacer es cerrar la boca y no hablar. Apartarme. No buscar vías de reconciliación, vías de pedir perdón. Pero cuando los padres logran reconciliarse, esa es una enseñanza que vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué está haciendo la familia? Está formando el carácter. Porque dentro de la familia aprendemos también a ser condescendientes con los demás. En la familia uno aprende que las porciones de comida hay que respetarlas, que yo puedo tener mucha hambre, pero esto es lo de mi hermana o es lo de mi papá, entonces yo no lo toco. Cuando yo aprendo esa lección, donde yo como lo que me corresponde, pero respeto lo que le corresponde al otro, a los demás, ese es un aprendizaje que me va a servir en toda la vida. Por el contrario, ¿verdad? Si este muchacho o muchacha aprende de que puede comerse todo y no importa, porque la mamá ya está acostumbrada, no, hijo, no tengas pena, porque mi satisfacción es que tú comas bien, no importa que yo no cene, pero que tú te hayas saciado, y no porque él no tuviera su porción. Lo que pasa es que no se refrena. Entonces, se le está dando una educación negativa, porque en la vida real no es así.
En la vida real uno no puede tomar más de lo que da. Uno no puede tomar lo que no pagó. Uno no puede tomar lo que no le pertenece. Pero si la madre le dice, no, lo que importa es que tú estés bien, que tú hayas comido doble, aunque yo no haya cenado, esa es una mala lección. Porque entonces este muchacho o muchacha aprende que en la vida ella puede tomarlo de los demás y que nadie debe decirle nada porque lo importante es que él o ella esté bien. Es una mala lección. Entonces la familia, Dios la constituyó porque ahí hay que compartir el baño, hay que compartir la mesa, hay que compartir espacios, hay que compartir la sala, hay que compartir la cocina, a veces hay que compartir toallas y cosas así, ¿no? Entonces, todo esto va formando el carácter, porque habrá discusiones entre los hermanos, van a discutir por determinado juguete. Entonces, tiene que aprender normas de convivencia, de cómo en la vida yo puedo tener ciertos derechos, pero también tengo deberes. Yo puedo jugar, pero también mi hermano o mis hermanos deben tener la libertad de jugar. Entonces, eso me va formando mi carácter. Y eso solamente lo logra la familia. Igual, ¿verdad? En este tema, así como en la formación espiritual, algunos le dejan el cargo a la iglesia, otros le dejan el cargo del carácter, de la formación del carácter a la escuela. Entonces dice, yo para eso te envío a la escuela. Ahí te van a enseñar a compartir, ahí te tienen que enseñar a ser solidario con tus compañeritos. Y se lo dejan a la escuela, pero ¿cuál es la lección que se les está dando en el hogar? La iglesia hace todo lo posible para que los niños sean formados espiritualmente y la escuela también hace todo lo posible para que los niños sean formados en su carácter. Pero ni la escuela ni la iglesia puede sustituir a la familia. La familia es la determinante porque para eso el Señor la diseñó. En aquellas familias donde las personas no se respetaron, donde no se respetaron espacios, porque dentro de una familia hay espacios, ¿no? Está el cajón de la ropa de la niña, por ejemplo. Entonces el varón o el hermano no tiene por qué llegar a abrir estos cajones, estas gavetas, ¿no? Porque son de la niña. O la cama de ella, o las cosas que son de uso de ella. Me estoy recordando en este momento de un muchacho, hace años ya él es adulto, pero cuando era joven, él era varón, pero por alguna razón le gustaba usar los perfumes de su hermana, y ese era un pleito toda la vida, que él se ponía los perfumes de su hermana, y eran perfumes costosos, y la hermana siempre, era una pelea constante, con vos tenés tus propios perfumes, no, pero los tuyos huelen más rico, le decía él. No había un respeto al espacio de ella. Todo esto se aprende dentro de la familia. Si uno no aprende a respetar espacios dentro de la familia, entonces no lo hará en la vida. Y estas son las personas que no respetan, por ejemplo, las filas, cuando hay que hacer fila por alguna razón en algún lugar, no lo respetan. Son los que manejan agresivamente por las calles porque quieren entrar en un espacio donde no les corresponde o aceleran para tomarlo antes de que otros se metan. Entonces, uno dice, bueno, ¿y esta persona qué le pasa? ¿Por qué conduce de esa forma? Probablemente sea que en su familia no tuvo esta formación. Entonces, termino, hermanos, únicamente reiterando las razones por las cuales Dios ha formado la familia. Decimos, en primer lugar, la familia, Dios la creó para que sea un reflejo de su imagen, de su naturaleza. En segundo lugar, porque la familia nos permite cuidarnos los unos a los otros. En tercer lugar, porque a través de la familia transmitimos la fe. Es una manera como de padres a hijos, la fe pasa. En cuarto lugar, la familia es un testimonio del amor de Cristo. Tan reflejo en la familia del amor de Cristo que, como le digo, un pasaje que nosotros creemos que habla del matrimonio, no está hablando del matrimonio, está hablando de Cristo y de su iglesia. En quinto lugar, hemos dicho que la familia también es una extensión natural
del reino de Dios, de la fe. Y finalmente acabo de mencionar que la familia cumple el propósito de forjar el carácter, que no se puede hacer de manera más eficiente que como la familia lo puede hacer. Cuando la familia no lo hace, le va a ocurrir lo que le ocurrió a David, que la escritura dice que él nunca entristeció a sus hijos negándole ninguna cosa que ellos quisieran. Pero por razón de eso, su hijo Absalón, como nunca le pusieron límites, quería quitarle el reino, el trono. Bueno, se lo quitó a su propio padre y hasta quería matarlo. Y luego surge Adonías, que también era otro que como a David nunca le había negado nada, nunca le había puesto límites, también él pretendía ser rey en lugar de su hermano Salomón. Así que, hermanos, estas son las bases de la familia. Y si las comprendemos, entonces ahí nos damos cuenta que la familia está mucho más relacionada con la vida espiritual de lo que uno se imagina. Porque uno puede tomar la familia como algo necesario y uno puede decir, bueno, yo necesito alguien que me haga compañía, necesito alguien que vele por la casa, alguien que me ayude a pagar cuentas. O sea, uno puede tener varias razones. Pero la familia tiene una raíz muy, muy espiritual. Y por eso he mencionado estos aspectos, para que los conozcamos y conociéndolos, los fomentemos, porque esto también es parte de la vida cristiana.